¿Murió Jesús un Viernes Santo? Según la Biblia y según Cristo, claro está, entre la muerte y la resurrección de Cristo pasaría un intervalo de tiempo de 3 días y 3 noches. A juzgar el tiempo que pasaría entre el viernes en la tarde y domingo en la mañana, encontramos que no existe un intervalo de 3 días y 3 noches. Y si Jesús fue exacto en lo que dijo, y yo creo que sí lo fue, debe de haber una explicación bíblica y escritural que aclare lo que, desde tiempo, la antigua tradición nos ha estado declarando con respecto a que la muerte de Jesús fue un viernes. La señal profética de Jesús respecto a su muerte. Cuando los fariseos se acercaron a Jesús deseando ver de él una señal que le acreditara como el Cristo o Mesías, Mateo 12:38, él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:39 y 40. Al tercer día en Mateo 16:21, Mateo 17:22 y 23, Marcos 10:33 y 34, y Lucas 24:6 y 7, leemos que se indica que Jesús resucitaría al tercer día. Algunos han supuesto que existe una contradicción entre la expresión al tercer día y 3 días y 3 noches. Pero no hay tal contradicción, pues ambas expresiones se usan en las Sagradas Escrituras. Libro de Génesis, capítulo 1. Cuando leemos en el capítulo 1 del libro de Génesis, los versos 4 y 5 indican que separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Genuna 4 y 5. Cuando en ese mismo capítulo leemos los versículos 8 y 13, vemos que se repite la frase, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Verso 8, y fue la tarde y la mañana el día tercero, o el tercer día, verso 13. Entonces nos damos cuenta de que en los primeros 3 días hubieron 3 periodos de tinieblas y 3 periodos de luz. Es por eso que aquí se puede notar de que la frase el día tercero o tercer día nos indica la suma o un total que incluye 3 días, luz, y 3 noches, tinieblas. Jesús resucitó al tercer día. Si seguimos la tradición de que Jesús murió y fue enterrado un viernes al atardecer, nos damos cuenta de que el domingo en la mañana no es el tercer día después del viernes, sino que el tercer día tendría que ser ya finalizando el lunes al atardecer. Y si leemos en Marcos 8:31, ahí se nos dice que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Como verán, esta frase, después de 3 días, indica que Jesús resucitaría, cumplido ya, un periodo completo de 3 días, es decir, 3 días con sus noches. Lo incorrecto. Seguir con la creencia de que el viernes fue el día de la crucifixión o que el domingo en la mañana fue el día de la resurrección ha sido una desviación de los días o el tiempo en que realmente tuvieron lugar los eventos de la Pascua. Claro está, para nosotros fuese cual fuese el día, lo que nos importa es que Jesús murió por nosotros para limpieza y perdón de los pecados.
Pero una cosa debemos tener en cuenta, y es que Dios es un Dios de precisión y exactitud y nosotros no estamos para arreglar sus eventos proféticos a la manera que le dé la gana a algunos, a causa de la ineptitud de ellos para entender con revelación del Espíritu Santo las cosas que Dios desea que entendamos. Lo que más nos importa en este asunto es si hubo o no algún propósito de sustituir alguna fiesta pagana en la que el día viernes era de particular atención, para que así de alguna manera no fuese eliminado ese día en particular, sino que se le diese seguimiento, pero esta vez con una nueva idea o propósito, declarando que la muerte de Jesús coincidió a su vez con ese mismo viernes, día del festejo. Esto solo ha servido para dejar la duda de que la señal que Cristo dio como credencial respecto a sí mismo, Mateo 12, 39 y 40, no haya sido del todo clara. Muchos han tratado de explicarlo de manera superficial, pero a muchos de nosotros no nos convencerán nunca, pues carecen de base bíblica. Por lo tanto, presentaremos a continuación una investigación para probar lo más bíblicamente posible de que para que Jesús estuviese sepultado por 3 días y 3 noches según él mismo lo declaró en Mateo 12:40, su muerte tuvo que haber ocurrido un miércoles en la tarde y no un viernes. Lo del Viernes Santo no fue otra cosa que un mero seguimiento o mezcla de la fiesta de la diosa Fraye, luego explicaremos esto con más detalle. No estoy acusando a nadie sino tratando de ayudar a aquellos que están interesados en conocer sobre este tema en particular. El que alguien escoja seguir con la idea de que la muerte de Jesús fue un viernes como le enseñaron, es su deseo y modo de pensar, y cada cual tiene la libertad de pensar como quiera con respecto a este asunto. 3 días y 3 noches. Jesús dijo, no tiene el día 12 horas. Juan 11, 9a. Al tener el día 12 horas, deja a la noche con las otras 12 horas restantes del día. Por eso un día completo incluye también la noche, es decir, el día y su noche completan un periodo de 24 horas, 12 horas para el día y 12 horas para la noche, total, 24 horas. De esto entendemos que 3 días y 3 noches sumarían 72 horas en total, 24x3 igual a 72. Partiendo desde esta premisa, entendemos que en Mateo 12:40 Jesús estaba profetizando de que él estaría 72 horas en la tumba, 3 días y 3 noches, y luego resucitaría. Es por eso que en Marcos 8:31 Jesús enseñó, no simplemente informó, a los discípulos de que le era necesario al Hijo del Hombre resucitar después de 3 días, o sea, pasadas 72 horas a partir de su muerte, ya completados los 3 días y 3 noches. De acuerdo con las Escrituras, Jesús debía estar en la tumba no menos de 72 horas, 3 días y 3 noches, y resucitar después de 3 días. Mateo 12:40 y Marcos 8:31. No hay razón alguna para pensar que fueron menos de 72 horas, ni tampoco que fueran más. En Juan 2:19 Jesús dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. El tiempo aquí expresado no puede ser más de 72 horas, pues, 1 minuto más de las 72 horas hubiese sido ya el 4.º día. Esto quiere decir que Jesús estuvo sepultado no menos, ni más de 72 horas.
Nuestro Dios es un Dios de exactitud y no hay nada accidental en lo que Él hace, sino que todo lo hace en la hora propicia. El tiempo de Dios. Dios envió a su Hijo en el tiempo exacto a ocurrir, por eso en Gálatas 4:4 dice que Él lo envió, venido el cumplimiento del tiempo, es decir, no un año antes, ni un año después. En Daniel 9:25 y 26 se reveló el tiempo de su advenimiento, así como el tiempo de su muerte. Los que trataban de echarle mano a Jesús, Juan 7:30, 8:20, 10:39, e intentaron matarle antes de tiempo, Juan 8:59, no pudieron, pues su hora no había llegado. Así que no solamente el día y el año de su muerte fueron preparados de antemano por Dios, sino que la hora era también parte del plan divino. Por eso al acercarse el momento de la hora de su muerte, Jesús clamó al Padre y dijo: Padre, la hora ha llegado. Juan 17:1. La hora de Dios para Jesús. Dios tenía una hora exacta para el nacimiento de Cristo, Daniel 9:25, Luke 2, 8 al 11, Gálatas 4:4, una hora exacta para su bautismo, Juan 1, 26-34, una hora exacta para el comienzo de su ministerio, Lucas 3:23, una hora exacta para su muerte, Juan 13:1, Lucas 23:46. Por lo tanto, no es imprudente pensar de que también Dios tenía una hora exacta para su resurrección, exactamente 72 horas después de su muerte, Mateo 27, 62 y 63, después de 3 días. Hora aproximada de la muerte de Cristo. Conforme a las Sagradas Escrituras, Jesús murió después de la hora novena, o 3 de la tarde. Según el recuento bíblico, a la hora sexta, o 12 del mediodía, hubieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o 3 de la tarde. Mateo 27 horas y 45 minutos, Marcos 15:33, Lucas 23:44. Continuando el recuento, y según se nos informa en Mateo 27 horas y 46 minutos, cerca de la hora novena, o 3 p.m., Jesús estaba todavía vivo y emitía sus expresiones desde la cruz. Pero llegada y pasada la hora novena, entonces Jesús encomendó su espíritu al Padre. Lucas 23:44 al 46. Día cuando su muerte ocurre. Todo esto sucedió en la preparación o víspera de la Pascua, víspera del día 15 de Nisán. Juan 19, 31, 42. Puesto que el día siguiente era día de reposo, y según se nos dice en Juan 19:31, se le rogó a Pilato que se quitaran los cuerpos de las cruces, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo. Ahí mismo la Escritura dice que aquel día de reposo era de gran solemnidad. En otras palabras, Jesús murió pasada la hora novena, 3 p.m., el día antes del día de reposo pascual. Continuaremos ahora haciendo un paréntesis para explicar con respecto a la celebración de la Pascua judía. La fiesta de la Pascua. 1. La fiesta de la Pascua comenzaba el día 14 del mes primero, o sea Nisán, también conocido como Abib. Levítico 23:5. 2. El cordero era sacrificado el día 14 del mes primero, entre las 2 tardes. La primera tarde era de 12 p.m. a 3 p.m.
y la segunda de 3 p.m. a 6 p.m. Éxodo 12:5, 6, Levítico 23:5. 3. La fiesta de los panes sin levadura se llevaba a efecto al día siguiente de la Pascua desde el día 15 hasta el 21, inclusive. Levítico 23:6. Notemos que aunque en Levítico 23:6 se nos dice que esta fiesta solemne comenzaba a los 15 días del mes, sin embargo se comían los panes desde el atardecer del día 14, Éxodo 12:18, pues, los días de los judíos comenzaban desde la tarde del día anterior, a eso de las 6 p.m., hasta la tarde de ese día, o sea, hasta las 6 p.m., aproximadamente. En otras palabras, el día 15 comenzaba en la tarde del día 14, aproximadamente a las 6 p.m., hasta la tarde del día 15, aproximadamente 6 p.m. Tinieblas y luz, o tarde y mañana igual a un día. Génesis 1, 5, 8 y 13. 4. Durante la Pascua habían 2 días de Santa Convocación, o sea, 2 días de reposo, los días 15 y 21 de Nisán. En total eran 8 días de festividad, la Pascua, día 14, y la fiesta de los panes sin levadura, desde el día 15, que comenzaba con el atardecer del día 14, a eso de las 6 p.m., hasta el atardecer del día 21 del mes de Nisán, o mes primero. Los días de reposo pascual. Reiteramos que durante la Pascua, nombre que luego se le dio a toda la festividad en conjunto, incluyendo la fiesta de los panes sin levadura, había que guardar dos días de reposo, el día 15 y el 21. Estos 2 días de reposo pascual eran de gran solemnidad para los judíos, ya que durante esta celebridad se conmemoraba, y aún se hace, la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto por la mano de Jehová. Éxodo 12, 14 y 24 al 27. Ahora bien, quiero dar un ejemplo escritural de cómo se guardaban los días de reposo bíblicos. Si usted lee Levítico 23, 26, 27 y 32, 3 versículos para ser breve, se dará cuenta que en el mes séptimo, a los 10 días del mes, o sea el día 10, era el día de expiación y había santa convocación, que no es otra cosa que un día de reposo, y que tal día de reposo comenzaría desde la tarde del día 9 hasta la tarde del día 10. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Levítico 23:32. Los días de reposo se guardaban de tarde a tarde, de 6 p.m. a 6 p.m. aproximadamente. Muerte y sepultura de Cristo. Jesús murió entre las 2 tardes, o inmediatamente pasada la hora novena, 3 p.m. del día 14 de Nisán, el primer mes del calendario de los judíos. En esa misma tarde, a la hora 12ª, es decir, a las 6 p.m., comenzaba el reposo pascual de la fiesta de los panes sin levadura, día 15 de Nisán, desde la tarde del día 14 hasta la tarde del día 15, aproximadamente de 6 p.m. a 6 p.m., según el mandamiento, Éxodo 12:18, Levítico 23:32. Ahora bien, ya que el día 15 de Nisán era el día de reposo pascual, o como ya se le llamaba, la Pascua, y como podía caer en cualquier día de la semana, ese año cayó jueves, según el relato bíblico.
Eso hizo que en aquella misma semana hubieran 2 días de reposo, uno anual, la Pascua, que cayó jueves ese año, y otro semanal, el día sábado. Coordinación de los eventos escriturales. Cuando Jesús muere, según lo establecido con el Cordero Pascual en Éxodo 12, 3 al 6, y muere entre las 2 tardes del día 14, miércoles, que a su vez era la víspera del día de reposo, el reposo pascual, el anual, toman el cuerpo de Jesús para sepultarlo al atardecer, o sea, antes de las 6 p.m. La sepultura de Jesús estuvo a cargo de José de Arimatea, Juan 19:38, Lucas 23:50 al 52, Marcos 15:42 y 43. Habían allí mujeres que seguían a Jesús, María Magdalena y María la madre de José, las cuales presenciaban su sepultura a cargo de José de Arimatea. En Mateo 27, 61 se nos dice que ellas estaban sentadas delante del sepulcro. En Marcos 15:47 se nos dice que ellas miraban donde lo ponían. Y en Lucas 23:55 se nos dice también que vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Hay algo de notar aquí, y es que el cuerpo de Jesús fue sepultado a prisa, con urgencia, puesto que ya estaba por rayar el día de reposo pascual. Lucas 23:53 y 54. Y en Juan 19:41 y 42 se nos dice que sepultaron a Jesús en un sepulcro nuevo, ya que estaba cerca y por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, refiriéndose a la preparación para el día de reposo pascual que estaba por comenzar ese mismo atardecer del día 14. Lea Marcos 15:42. Ahora bien, la Biblia no hace un recuento de lo sucedido al día siguiente, el día 15 de Nisán, el reposo anual o pascual, que cayó ese año jueves, debido a que era una celebridad de reposo total, cada familia en su hogar, para participar de la cena de la Pascua con los panes sin levadura, un día de gran solemnidad según se dice en Juan 19:31. Es entonces cuando los principales sacerdotes y fariseos se reunieron ante Pilato para pedirle que se asegurara el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardias para vigilar, de modo que los discípulos de Jesús no vinieran de noche para robar su cuerpo y luego decirle al pueblo de que había resucitado de entre los muertos, pues los principales sacerdotes y fariseos se acordaron que Jesús, el engañador según ellos, había dicho viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Mateo 27, 62 al 66. Puesto que al día siguiente de ese día de reposo pascual era un día laborable, aunque la celebración continuaba, es entonces cuando se toman las medidas preventivas con respecto al sepulcro, es decir, en el día 16 de Nisán, que cayó viernes. Noten que ya el cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro, no sobre la cruz. Fue ese día viernes 16 de Nisán que entonces aquellas mujeres que estaban sentadas, mirando y viendo frente al sepulcro, fueron al mercado a comprar especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Marcos 16:1. Fíjese bien que Marcos 16:1 dice que ellas fueron a comprar las especias cuando pasó el día de reposo, o sea, el reposo anual, la Pascua, el día 15 de Nisán. Al hacer una comparación de lo que dice este texto con lo que dice en el texto de Lucas 23:56, nos damos cuenta de que,
Al ellas regresar de comprar esas especias aromáticas, las prepararon en sus casas y luego descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, o sea, el día sábado. Marcos declara que, cuando pasó el día de reposo, la Pascua anual, ellas fueron a comprar las especias. Y Lucas dice que al volver prepararon las especias y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, sábado semanal. Tenemos que notar que hubieron 2 días de reposo en esa misma semana, los cuales ellas descansaron. Primero el de la Pascua, declarado en Levítico 23, 6 y 7, de gran solemnidad, según Juan 19, 31, y luego el segundo, el sábado semanal, declarado en Éxodo 20, 10, conforme al mandamiento, Lucas 23, 56. ¿Se fija usted? No hay contradicción alguna en lo que la Biblia nos declara, sino que nos arroja luz con respecto a que Jesús fue realmente sepultado al atardecer o anochecer, pues ya oscurecía del miércoles 14 de Nisán, y al día siguiente, jueves 15 de Nisán, era la Pascua, día de reposo anual, y por tal razón las 2 Marías permanecieron allí sentadas mirando frente al sepulcro sin hacer nada, pues ya rayaba el día de reposo pascual y todo estaba cerrado. Pero tan pronto pasó el día de reposo, Marcos 16:1, al siguiente día, que era viernes 16 de Nisán, fueron al mercado a comprar las especias, pues era un día común de trabajo. Entonces regresaron, prepararon las especias para ungir el cuerpo de Jesús, pero no lo hicieron ese mismo día, ya que debían de guardar otro día más de reposo, el Sabbat de los 10 mandamientos, el día sábado, ese año 17 de Nisán. Resurrección de Cristo al finalizar el día sábado. Debemos tener en cuenta que esas mismas mujeres fueron al sepulcro con las especias aromáticas preparadas ya para ungir el cuerpo de Jesús al tercer día, no antes. Es por eso que entonces la Biblia declara que ellas fueron al sepulcro pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, según el Evangelio de Mateo 28:1. Esto queda claro de que se refería al día de reposo del día sábado, que es víspera, es decir, que antecede al primer día de la semana siguiente, o sea, al domingo 18 de Nisán, y que no se refería al reposo anual, la Pascua del jueves 15 de Nisán de ese año, que en esa semana antecedía al sexto día, o sea, al viernes 16 de Nisán. Marcos, Lucas y Juan se limitan a hablar del primer día de la semana, muy de mañana. Para ese tiempo ya las 72 horas del cumplimiento profético de la señal del profeta Jonás ya habían tenido su término, pues Jesús dijo: así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, también él estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, o sea 72 horas, ni un minuto más, ni un minuto menos. Mateo 12:40. Tenemos que entender entonces que Jesús fue sepultado al atardecer del miércoles y que 1. Del atardecer o anochecer del miércoles 14 de Nisán al atardecer o anochecer del jueves 15 de Nisán, reposo pascual, hay una noche y un día. 2. Del atardecer o anochecer del jueves 15 de Nisán al atardecer o anochecer del viernes 16 de Nisán hay 2 noches y 2 días. 3.
del atardecer o anochecer del viernes 16 de Nisan al atardecer o anochecer del sábado 17 de Nisan, reposo semanal, hay 3 días y 3 noches. Esa es entonces la hora en que Jesús se levantó de entre los muertos. ¡Aleluya! Un recuento del primer día de la semana. En Mateo 28:1 se nos dice que María Magdalena junto a otras 2 mujeres salen hacia el sepulcro, y Juan 20:1 dice que lo hicieron siendo aún oscuro. En Marcos 16:2 se nos deja saber que llegan al sepulcro ya salido el sol. Hacemos un paréntesis aquí para aclarar que aunque muchos afirman que Jesús resucitó el domingo por la mañana, entendemos que lo que la Biblia nos dice es que el primer día de la semana fue cuando los discípulos descubrieron que Jesús ya había resucitado. Mateo 28:1 al 6, Marcos 16:2 al 6, Lucas 24:1 y 2, Juan 20:1 y 2. Ninguno de esos pasajes indican de que esa fue la hora de su resurrección. La tumba estuvo vacía todo el tiempo en que ellos iban, aún muy de mañana. Algunos citan a Marcos 16:9 para enseñar que la resurrección de Cristo fue el primer día de la semana por la mañana. Pero lo que el Evangelio según San Marcos 16:9 nos declara es que Jesús ya había resucitado por la mañana el primer día de la semana. El que las comas y la traducción parafrasee como si hubiera sido en la mañana de ese día, debemos estar conscientes de que el texto original de la Biblia no tenía signos de puntuación al principio, y que estos fueron añadidos para el siglo XV después de que Aldus Manutius inventara la puntuación. Entonces los traductores añadieron las comas donde ellos pensaban que debían ir, basándose en la lógica. Al notar que en algunas traducciones en el texto de Marcos 16:9 la coma está situada después de la palabra mañana, eso conecta la mañana con la hora de la resurrección. Pero si la coma se pone después del nombre Jesús, o de la palabra resucitado, de acuerdo a la versión, y eliminándole la coma a mañana, entonces vemos el significado correcto de las escrituras. Hay versiones que traducen temprano en el primer día de la semana, y no en la mañana. Una cosa debemos recordar, y es que las palabras de la Biblia fueron las que fueron inspiradas, y no la puntuación, que fue añadida muchísimo más tarde por los hombres. Ese domingo, y muy temprano en la mañana, la Biblia nos dice que Jesús ya había resucitado, habiendo pues resucitado Jesús. Marcos 16:9. Esto nos indica que la hora de la resurrección de Cristo fue al finalizar el sábado, al atardecer o anochecer, pues ahí mismo era el comienzo del primer día de la semana, que comenzaba al final del día séptimo, es decir, al atardecer o anochecer del sábado, pues, según lo señalado en la Biblia, ahí era que precisamente daba comienzo del primer día de la semana, o sea, el domingo. Por eso, siendo aún temprano en la mañana, ya Jesús no aparecía en la tumba, pues había resucitado. Amén. Viernes Santo no fue el día de la crucifixión. Para conocer cómo se originan las razones por las cuales el Viernes Santo fue señalado como el día de la crucifixión, visite nuestra página web sobre temas bíblicos, bibliotemas.org, y busque bajo el tema titulado Festival Pagano de Primavera.